Y bueno, acá mientras Nacho está ahí preparando el mate, ingresamos a este primer bloque, en el cual vamos a tratar un tema que ya lo hablamos la otra vez y llegamos a una conclusión. Básicamente dijimos, el loco que dijo esa gilada, que cierre el orto, y la cosa es así, pero dijimos, vamos a abordarlo, ahí está. Vamos a abordarlo con un poco más de contexto y de información, digamos, a lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió, Big Nacho? Bueno, el rapero Dano, un rapero Justo que... estaba por tomar el mate. Bueno, pero no... Tomalo Tomá, tranquilo, tomalo tomalo vos, tranquilo. tomalo vos. El primero... Estamos en Entre Ríos, no pasa nada. El rapero Dano, rapero de España, que está muy caliente. Puede ser un poquito. El rapero Dano, rapero de Ajá. España, o ¿Es medio español? argentino. Creo que nació en Argentina. Ajá. Y a los 5 años habrá ido a España a vivir, digamos, su Es madre, español. creo que es español, digamos, se crió en España. No tengo muy investigado, sinceramente nunca escuché mucho el Dano, más que algunas canciones sueltas. Sí sé que es una persona que por ahí hoy en día los raperos lo escuchan mucho. Como mira que, vos. sí, tiene ahí como un respeto bastante grande de los raperos de acá. ahora, digamos, sí, de acá de Argentina. Y bueno, hace poco tuve una entrevista con Julio Leiva. Con ¿Y por qué, perdón, por qué tiene, vos decís, tiene el contenido? Supuestamente ¿Le sale bien lo que está de moda? Sí, rapea. Dicen que rapea muy bien. Yo he escuchado algunos temas de algunas canciones que me gustan. Pero tampoco me llama mucho la atención. Me parece como un KCO me parece mejor, digamos. Como la otra vez justo me había cruzado unos raperos y estaban hablando de esto del Dano y decían, no, porque el Dano es el mejor rapero en español. Y yo le decía, no, para mí KCO, como esa camada, como más piola. Pero bueno, el debate no es ese, sino de que es un rapero que lo escuchan mucho, que les gusta. Claro. No lo tengo muy escuchado, digamos, sé que escribe como bastante bien técnicamente, por así Ajá. decirlo. Y es muy admirado y les receba a los guachos y todo eso. Pero bueno, tuve una entrevista con Julio Leiva y dijo que recién ahora el rap argentino tiene identidad. Que antes no tenía. Si tenía. recién ahora tiene, antes no tenía. Claro, y que recién ahora tiene un sonido propio y bueno, Mira vos, todo che. eso justamente en el Dano, todos estos últimos años, estuvo ranchando con muchos raperos acá Argentina, con el bueno Mir Nicolás, con 01, con el Duki, toda esa camada, y justamente hace unas semanas sacó un disco con todos estos raperos de ahora, ¿no? Que están sonando ahora, del 01, el HP, Ramir Nicolás, que se llama Tierras Raras. Y bueno, es un disco con raperos argentinos y un español. Pero dijo eso, Núcleo fue el primer rapero y el único que salió a hablar respecto a esto. Subió una historia. Subió una historia que creo que te la había pasado al toque, nomás que la subió. Sí. Después la borró. Después la borró, pero había subido una historia diciendo cualquiera lo que dice Dano, digamos, como que el rap argentino viene desde hace muchos años laburando y teniendo un sonido propio que nada, a mí también como que en el momento que lo escuché como que me hizo un poco de ruido, como decir, ¿quién es de europeo, digamos, para venir a hablar de la identidad del rap argentino, aparte de que no es, de que no se crió en Argentina? Claro, no es parte de esa. No es parte, digamos, no ha de esa sido parte de escuela. la formación de esa identidad o de la construcción de esa identidad, por lo menos acá desde este suelo. Tal cual. Este, Y ni siquiera esto trajo unos videos ahí de Juan Data, pero esto, digamos, hay muchos raperos de hace muchos millones, dije, muchos años, digamos, tratando de generar una identidad por ahí, si querés llevarlo a Buenos Aires, digamos, pero creo que en todos los territorios por ahí, acá en Paraná o en otras ciudades, provincias, hay como una identidad por ahí
Sí, lo hablamos en su momento también eso, que bueno, obviamente lo que hablamos en su momento fue la cuestión de todo eso que para mí una identidad fuerte colectiva, digamos, que se generó fue a partir de estos artistas que salieron del Triángulo Estudio, digamos. Claro, Como son El Núcleo, Frane, Urbance, El Tortu también. Ello fue un momento del hip hop a nivel nacional que el hip hop estaba, perdón, no, hojita del mate, estaba bastante activo y yo me recuerdo en esa época muchos eventos en todos lados. Sí, tocaban en todos lados. Y bueno, y ellos eran como no sé cómo decir, pero fue como una crew que logró tener, bueno, su propio estudio, organizar eventos, sacaron discos, porque ya ha habido crews de varios raperos antes, de hecho el otro día hablamos también de Tripulación Sursider, por ejemplo, o algunos así, estaban... El Sindicato. Sí. Pero ellos lograron, porque Sindicato era como un grupo, ¿viste? Todos eran parte de eso. El Triángulo también en su momento tuvieron, obviamente tenían que sacaban temas entre ellos, pero cada uno tenía también su onda y su estilo. Y sin embargo había un estilo que atravesaba a todos ellos. Y me parece que ellos lograron contagiar cierto estilo, digamos, que fueron la gente del Triángulo Estudio. Sin embargo, también charlamos aquella vez, que para mí el hip hop y un poco el rap, si se quiere, porque también es cierto que el hip hop se difunde más a través del rap, a través de la música, porque es lo que la gente escucha. Y si vos no sos hip hopero, el breakdance, todo eso te va llegando después, o si vos te adentrás en la cultura y querés investigar, vas conociendo, mirá, hay breakers de argentinos hace un montón, hay DJs ya viejos, digamos, y demás, pero el rap obviamente siempre al ser música, digamos, le llega más fácil. Pero para quienes están dentro del hip hop también, me parece que esa identidad se mostró desde el principio, porque lo que yo creo es que este país, digamos, en particular, tiene una identidad muy fuerte y que es una identidad que es además muy heterogénea, es decir, siempre vemos Buenos Aires, pero como vos bien decías también, en otras provincias también la identidad fuerte que tienen, no sé, las culturas del norte, del sur mismo, siempre logran o sea, atravesar cualquier tipo de expresión artística, digamos. Entonces siempre esa identidad argentina para mí llega inevitablemente, hagas lo que hagas, te va a salir como argentino. Por lo menos de un tiempo a esta parte. Ahora vemos cómo hay mucha influencia de los yankees. Claro, esto que hablábamos el otro día con Actual, que ahora los raperos hablan de tú. Hay provincias en Argentina que también hablan de tú, digamos, o los santiagueños que mezclan el tú y el vos, como vos sabes, tal cosa. Pero en la forma de escribir, como que de pronto parece que hablan como en neutro, ¿viste? Como le decimos a los gurises, yo le digo, no hablé como dibujito. Sí, tal Acá cual. no decimos emparedado, decimos sándwich. Nevera. Claro, cosas así. Bueno, los raperos de hoy son como gurises que hablan en dibujito, ¿viste? Como que hablan en neutro. Y también eso, por la globalización y demás, se homogeneiza todo, entonces vos no terminás sabiendo de dónde son. O raperos que buscan un estilo como, no sé, les cabe el chicano, de pronto rapean como en mexicano, claro. Qué sé yo, hay una cosa rara ahí que se da. Después tenés el reggaetón, el dembow, que tienen ese estilo, viste, hablar como puertorriqueño, como que yo, porque le dan esa cosa. Pero el rap me parece que al tener esa posibilidad un poco más... un poco más cuadrada, por decirlo de una manera, con el boom bap, el 4x4, te permite justamente una cosa de una expresión más autóctona, y veo como que se transforma mucho en esa forma de hablar en neutro y meterles palabras en inglés. Lo que yo pensaba, perdón, es que con Actitud María Marta, por ejemplo, ya de entrada ellos en el segundo disco ya pusieron, por ejemplo, samples de acordeones, de bandoneones de tango, o raperos del norte y demás, o del sur mismo, en su momento lo que era Poesía Urbana, de donde salió Javier Ortega, que en su momento era Asterisco, o el productor que era ¿cómo se llamaba? Imán Fae, bueno, siempre metían, bueno, música de los pueblos originarios, digamos. Entonces como que esa identidad propia del país y de los pueblos que habitan este país siempre ingresó igualmente en las producciones musicales, y en el hip hop, en el rap también, digamos. Me parece que ya de entrada esa identidad nacional ha estado presente, pero desde mi punto de vista, como una identidad propia hip hopera dentro de este país, la empezó para mí a generar un poco el Triángulo Estudio. Obviamente desde Buenos Aires, teniendo esa otra llegada, pero bueno, generando como que haya gente que rapee un poco como ellos,
esta cosa, viste, ahora está como de moda el drumless, que esto que digo yo, que para mí suena todo bastante parecido, digamos, que bueno, es un estilo, pero bueno, Urbans, el Frane, todos tienen ese estilo y todo el mundo ahora también está rapeando así, ¿viste? Sí, esto, hay como toda una idea, creo que en uno de los videos que agarré ahí de Juan Data, habla un poco de esto, de, bueno, ya no hay como originalidad o darle su identidad, digamos, al asunto, sino que ahora capaz que un rapero dice, mirá, esta persona, digamos, está unido, hace drumble, yo quiero que suene así la base, claro. digamos. Quiero que suene así la base, quiero rapear así y hasta Como mantener... lo que está pegado. Claro, y tener la misma idea de lo que está rapeando este artista. Y creo que ahí es donde se pierde. Por ahí esto con el Triángulo Estudio pasaba, por ejemplo, con Frane. Frane hasta el día de hoy tiene un estilo muy marcado, digamos, Del sur, digamos, claro, como siempre tiene ese sonido y esa identidad todo el tiempo, todos los discos que tiene, habla del sur, digamos, y tiene, entonces lo escuchá y te lleva a eso, digamos, de, no sé, yo no conozco el sur, pero un poco me imagino ese sonido y él lo representa también Claro, logra transmitirte como su contexto. Claro, como todo medio oscuro, como frío, digamos, como esto que habla del sur estilo, todo eso, te lo contagia también un poco a esa identidad. Bueno, hablamos Urbance también con esto del último disco de Cuarto Mundo, digamos, del sonido con productores de acá de Argentina y de Chile. Como que esa camada tiene ahí ese sonido. El núcleo también tiene como un sonido que vos decías, tiene una identidad por ahí. En ese momento sí, también se contagió su forma un poco. muy particular de rapear, también Claro. una métrica particular. Claro. Y comparando, a mí también me parece que a lo largo de estos años he visto que, por ejemplo, ya que estamos hablando de España, España llegó quizá a tener también una identidad, una cosa así, pero yo veía que todo ese hip hop buscaba mucho imitar al hip hop estadounidense de aquel momento. Vos lo veías en la estética, en los recitales, que obviamente uno va a los recitales y también dice, qué sé yo, cuando yo digo hip, ustedes dicen cosas así que son estándar, que están, digamos, pero yo empecé a notar eso, esa búsqueda, por ejemplo, acá en este país, un tiempo después quizá de estos discos de Actumar y Amarte, incluso Iraculiaki y demás, cuando también la globalización, cuando ya te llega la posibilidad de vestirte de cierta forma, de tener viseras planas, de qué sé yo. Obviamente eso siempre en las capitales llega antes, ¿no? Buenos Aires, Rosario y demás. Pero como que en España, también siendo justamente Europa, todo eso llegó antes, digamos, esa cosa de hacerlo yankee, hacerlo en ese estilo. Sí. Y Argentina me parece, al ser como es, que esta identidad nacional que hay, que por ejemplo cuando vienen siempre recitales, hay recitales de artistas de rock o de lo que sea, que vienen de afuera, siempre, por ejemplo, se ve como el público argentino siempre se destaca por sus cánticos tipo cancha, o el aguante que hacen. Yo creo que eso mismo estaba muy presente en los eventos de hip hop al estilo argentino. Y incluso viendo recitales de rap viejos, uno ve eso, digamos, ves que es hip hop, entonces tiene un poco ese estilo, pero como que no buscaban imitar lo que pasaba en Estados Unidos. Yo creo que hace unas décadas atrás en España se veía eso, y yo creo que Argentina justamente tiene una identidad propia, como digo, por la propia identidad nacional argentina que hay. Eso en el rap, en el hip hop, se coló inevitablemente, entonces ya de entrada yo creo que podemos hablar de una identidad propia, porque las búsquedas creo que han sido diferentes. Hoy en día sí ya tenemos obviamente hip hoperos que rebuscan, digamos, el estilo yankee y demás, insisto, porque también ha avanzado todo muy rápido, digamos. Hoy en día siempre intentamos también dirigirnos a las nuevas generaciones de hip hop, que por ahí siempre te están poniendo en duda o cuestionando ciertas afirmaciones que uno hace, pero porque ellos han vivido también una cosa de avance y de evolución tecnológica y de información muy rápida, digamos. Antes nosotros, para acceder a cómo se hacía tal tipo de cosa, era buscar y buscar y buscar y no encontrar hasta que en un momento te llega algo o conoces a otra persona o vas a un evento en Córdoba, en Rosario, y ahí ves, mirá, esto es así, y empezás a copiar, viste la forma de hostear, la forma de hacer diferentes cosas. Y hoy en día todo eso, vos pones Google, como decimos siempre, ¿cómo se hace esto? Se hace así, tenés un tutorial, un YouTube, un tutorial en YouTube o en cualquier lado y bueno, podés hacerlo igual.
pero me parece que también históricamente como que más desde el 2020 para acá todo ha sido muy rápido. Sí. Los últimos años han habido avances tecnológicos muy, muy rápidos justamente. Entonces hay gente que no dimensiona que hasta hace pocos años, digamos, era dificultoso acceder a cierta información. Hoy en día la información está ahí al alcance de un clic. Los beat tape también, digamos, como esto Claro, de... buscar un estilo específico. Antes que no Claro. iba a encontrar jamás. Era Sí. base de rap. Sí, y ¿Viste? eran bases re maleanteas, así, Sí, como de reggaetón. o y eran todo. re gangster Sí. o eran todas yaceras. Sí, Con mal. piano y saxofón, cosas Lo-fi, así, claro, digamos. cosas así. Claro, después vino el lo-fi y todo eso. Sí, sí. Em, Pero bueno, está para ver el primer video que traje de Juan Data. Un poco habló de esto del Dano. Yo traje 2 recortes. Dale, Pero antes leo un sí, comentario. tenemos ahí comentarios. Actual pone, yo lo dije, hablando justamente de la cuestión del Dano. Está bien. Pasa que Actual no quisimos ahondar ahí porque la idea era hablar de vos, que era mucho más interesante, y que habíamos hablado de eso en un programa anterior y ahora lo trajimos para desarrollarlo más. Bueno, a Anto Pizarro, que estuvimos al lado del galpón donde ella trabaja hoy, casualmente ella nos dijo, mientras esperábamos a Noé, puso buenas. ¿Vieron la serie Brother de la TV pública? Yo no la vi. ¿Vos la viste? Yo creo que había arrancado un capítulo. Creo que está el núcleo. Claro, dice, el Homer Mero Mero. refleja en clave de está. ficción un poco de lo que era el triángulo y actúa núcleo, Ahí otra está. herramienta artística para introducirse en la cultura hip hop. Sí, la había arrancado a ver, después no la volví a ver, pero me parecía que estaba bueno. Creo que actúa Kazu también. Así que bueno, vamos a tener que chusmear ahí a ver qué hay. Entonces ahora lo tenemos a John Data. Ahora viene Juan Data, que trajo un video ahí que subió hace unos días. Qué rico está mate, che. Hice 2 recortes y bueno. Para verlo ahí. Vamos a verlo, vamos a escuchar. Si es que viene a proponer algo innovador o encararlo desde un ángulo que no fue usado todavía, si por ejemplo busca samples en fuentes poco exploradas, si los combina de Bueno, eso, básicamente traje ese recorte para Ahí hablar. Actual dice que no se escuchaba el video, a ver si lo podemos pasar de nuevo. Tomás, estate atento ahí, vamos, Tomás. Vamos, Tomás. No, ahí los oyentes dicen que no salió el audio en YouTube. A ver, Actual. criterios para evaluar la calidad de proyectos de rap, álbumes, música. Y de entrada están los más obvios, desde lo técnico, la calidad de la producción, el sonido, la mezcla, la selección de los samples, desde lo compositivo, el mensaje, la forma de estructurar y presentar ese mensaje, los skills del rapero o rapera al enunciarlo, su dicción, su vocabulario, etc. Todas esas son apreciaciones casi como matemáticas, ciencia dura. A mí en mi caso particular, como oyente, como coleccionista de música, como crítico, como DJ, también me interesa mucho la originalidad de la propuesta. Si es que viene a proponer algo innovador o encararlo desde un ángulo que no fue usado todavía, si por ejemplo busca samples en fuentes poco exploradas, si los combina de Bueno, básicamente eso, como habla de la originalidad también al momento de crear una obra. Y hablando de identidad también hace poco, creo que Layo, no sé quién, habló sobre el disco de Alcoy, que lo estuve viendo, vi que Juan Data también habló un poco sobre ese disco. Que él busca una identidad, hace drambles, digamos, ese estilo, Sí. pero usando sonidos del norte, digamos, de música del norte. Él es de Salta y tiene una identidad súper distinta al sonido que están haciendo por ahí la mayoría de los artistas, digamos, de ahora, como esto de eso. Juan Data también habla de, bueno, escucho lo que decíamos recién, escucho este rapero yankee, digo lo mismo, hago la misma base,
y no hay como una creatividad, ¿no? Se pierde el tema de la creatividad. Hoy en día es muy fácil escuchar un beat de Griselda y escribir arriba y listo, no hay como una Además esta cosa un de esfuerzo. esta cosa de querer hacer lo que ya está lo que ya está pegado, Claro. ¿me entendés? Y se desesperan por ir atrás de eso y cuando lo logran ya está pegada otra cosa, Sí. ¿viste? Como que y van todo el tiempo así detrás de lo que hay que hacer porque está pegado sin también entender eso que ya está, eso ya llegó ahí, digamos, ¿viste? Pensá otra cosa, o a partir de eso pensá otra cosa. Insistimos también, siempre decimos, no está mal cada quien, siquiera a vos te gusta eso y querés hacerlo así, querés que suene así, perfecto, pero bueno, acá apreciaciones de oyentes, y Juan Data diciéndolo como un oyente, bueno, siempre está obviamente más interesante una búsqueda propia, y justamente eso es la identidad, ¿no? Buscar algo que te identifique o que vos puedas exteriorizar a través de una búsqueda creativa, propia, digamos, personal, no sé, o también en algo colectivo, también en algo que se dé masivamente, pero buscarle la vuelta, ¿viste? Sí, acá pasa también de que esto, por ahí sale algún artista a nivel nacional que obviamente está influenciado por otro artista de Estados Unidos o de Europa, y como que todos los raperos después en Argentina quieren hacer eso. hacen lo mismo, digamos. Pasó con el Drumless en su momento, ahora no tanto, pero ahora está pasando, no sé, con este trap medio irónico, está pasando Sí, che, como... ¿está pasando eso? Hoy en día medio que en los... Me salen muchos reels, digamos, en Instagram de este trap, digamos, medio... Sí, que va desfasado. Que va el desfasado coso, y, sí, que, sí. y como que esto es como todo lo mismo y ser medio irónico, digamos, como medio... Claro. Como que saben mucho de ese estilo. Y obviamente también el Drumless. Con el 01, cuando salió el 01, que es un rapero que empezó por ahí con la data del Drumless, Sí. pero dándole su identidad también. Sí, él me gusta, 01 me gusta. Dando su identidad, claro, hablando en argentino y hablando de Claro. cosas del barrio y bueno, todas esas cosas. Después todo empezó a rapear como el 01, digamos, y es como que hoy en día también te das cuenta un poco de eso. Pasó qué en sé su yo. momento con Sara Eve también, con las pibas, muchas pibas que empezaban a rapear a partir de Sara Eve, conocían Sara Eve y vos las escuchabas y era como Sara Eve, viste, como buscar eso. Después, en algunos casos, porque recuerdo un par, no las voy a nombrar, digamos, pero que después, bueno, continuar esa búsqueda, que es lo que hablamos también la otra vez, que por ahí las cuestiones de moda o cómo el capitalismo logra hacer masivo algo, y bueno, y en algunos casos está bueno porque más allá de que se banaliza y se vacía de contenido, pero en algunos casos, bueno, ocurre que hay alguien que, como te digo, capaz una loca empezó a rapear y rapeaba muy Sara Eve, y después logra ir por una búsqueda propia y hacer algo diferente, digamos, a partir de eso, ¿no? Que bueno, es como le llegó, y lo mismo con las batallas, digamos, que te llegan las batallas y vos decís, bueno, se pierde todo lo otro que tiene que ver con la cultura hip hop en general, pero de ahí algunas cabezas salen y se interiorizan más y bueno, y van por un camino propio a partir de eso que les llegó masivamente, o empiezan a darle un contenido propio, digamos. Eso, en las batallas de freestyle también pasa lo mismo, como que hay ciertos momentos donde se pega un estilo de batallar y hay 300, todos los competidores rapean igual, de la misma forma, el mismo flow, como los mismos golpes, los mismos ataques, entonces como que se pierde también ahí un poco la magia en el freestyle. Yo me acuerdo por ahí, bueno, la otra vez estuvimos hablando con el Jere, una vez me acuerdo que empezaron a usarse como estos beats 3/4, que era al mismo tiempo del trap, digamos, y era re difícil fluirlo en ese momento, digamos, como, y una vez vi una batalla de unos porteños y vi cómo lo fluía el loco. Yo después caí a la compe, le copié, digamos, y me acuerdo que todos decían, no, re volado, cómo lo fluiste, no sé qué. Y después Jere me mandó a Facebook, vos le copiaste un porteño. Y, No me puso, quemé. te felicité y vos le copiaste un porteño. Tenés no flow de seas así. porteño. Bueno, vos le buscaste la vuelta. Y ahí dije, qué bajón. Porque el Pero- tema era resolver eso, digamos. pero, ¿cómo? pero también el tema era como esto de, todos por ahí estaban como tratando de buscar su fluidez en ese ritmo, digamos, Ujú. medio raro.
Y me acuerdo yo lo hice pero muy igual, digamos, como que, y en ese momento no sé, Claro, supongo que antes de tampoco no te dejaban pasar mucho si de copiar el flow alguno, digamos. Entonces eso también me pareció bien igual, porque después medio que te vas curtiendo un poco con esas cosas hoy en día. Por ahí vas a una compe y todos tienen el mismo estilo, todos tienen el mismo vocabulario, las mismas palabras, las mismas muletillas. eh, entonces como que hasta en el freestyle por ahí se pierde esa identidad argentina. Pero hay muchos raperos que tienen una búsqueda, como bueno, hablamos siempre del Malandro, digamos, él tiene una identidad eh, súper argenta, como que siempre trató de darle su identidad, hasta en el momento que fue uno de los primeros que empezó a hacer trap acá en Argentina, él seguía dándole su onda, y él siempre cuenta, digamos, que se le cagaban de risa en su momento. Porque nada, también después la gente que empezó a hacer trap lo hacía muy yankee y él siempre lo hizo con esa... Y hoy en día lo escucha el Malandro y lo identifica y tiene lo que hablábamos la otra vez, de usar como palabras que por ahí él solo entiende y después eso se contagia, digamos, Claro, con las genera otras una personas. jerga propia. Como vos decías la otra vez la canción con Esteban, que decía rapero bolacero, Claro, sí, usar sí. como meter esas palabritas, digamos, que el Mala lo ha hecho 1.000.000 de veces. Bueno, esto del Alcoy, de samplear música del norte. La otra hablamos con Eloy también, que quería hacer como algo así, como esto de Creyendo Actividad, también tiene un ritmo muy del sur, digamos, las bases de Sudaca tienen una identidad. Entonces, nada, hay como pequeños como lugares donde podés ir y ver esa identidad, digamos, argenta o de una ciudad o de una provincia. Es cuestión de darle originalidad, que creo que eso es lo que vale por ahí. Ok. ¿Tenemos más videos? Traje otro video que era un poco también para cerrar un poco la idea. Ajá. Que nada, me pareció muy acertado por ahí lo que dice Juan Data. Así que bueno, para escucharlo ahí si se escucha y se ve bien. El otro tema, el elefante en la habitación, el que a muchos les incomoda hablar o pretenden ignorarlo. Decilo. Y es el tema de la identidad. La identidad en el rap va por encima de todo. Para mí de eso se trata el rap, les guste o no. Es desde su incepción una expresión de la gente joven, de las clases sociales humildes, marginadas u oprimidas, que encuentran en este género una manera de reafirmar su identidad con orgullo y a partir de ahí encontrar una empoderación, como dicen ahora. Partiendo de este punto, para mí cualquier rap hecho por hombres blancos, cis, hetero, hegemónicos, de clase media privilegiada, por más técnicamente virtuoso que pueda ser, para mí nunca va a estar al nivel de competir por el puesto del mejor. Por eso me interesa siempre más el rap en español hecho por negros, por indígenas, por mestizos, por gitanos, por mujeres, por queers, etc., que el rap en español hecho por gente que se parece mucho a mí. Claro, danos, Claro. sacalo. Sí, es como eso, me pareció muy volado lo que dijo la otra vez. Bueno, acá tratamos un poco de hablar de esa entidad. Milo J hace poco habló un poco sobre esto, de que a él lo bardean mucho, digamos, con que es marrón, con que es negro, con todo eso. Y él dijo, la música en Argentina Es no es toda así, marrón, toda digamos. sale de ahí. Claro, Desde el tango a la cumbia y lo único que es lo que más se percibe nacional, que es, adivina que el rock que viene de Inglaterra, digamos, así que todos los blancos argentinos, digamos, europeizados, se sienten más identificados con ese tipo de cosas y la gran mayoría de la música autóctona, digamos, que se hace acá, tiene raíz afro, incluso el folclore, digamos, Tal cual. el bombo legüero en Santiago del Estero, el chamamé mismo, digamos, tiene sus orígenes, su confluencia, digamos, también afro e indígena, digamos, de los pueblos originarios de acá.
y toda la música que se ha generado a partir de eso, bueno, como decía, el tango, el tangó, el candomblé, candombe, o sea, Río de la Plata, Uruguay, Entre Ríos, murga, todo es negro, digamos, es de base o de origen música negra o música de pueblos originarios, digamos. O de, bueno, de los otros pueblos de Latinoamérica, como decimos, la cumbia también, que se ha generado también una cumbia propia acá, que es la cumbia villera, digamos, pero que uno de sus principales hacedores, que es Pablo Lescano, siempre dijo, yo hago cumbia, digamos, yo crecí escuchando cumbia y un día la empecé a hacer yo, me salió así, y un productor vino y dijo, bueno, cumbia villera, porque la hacen en la villa un villero, digamos, y encima él es más de ascendencia paraguaya, o sea, la mezcla de cosas que hay, y bueno, pero los argentinos te dicen, no, una tumbadora, ¿no? Sí, ¿por qué me tengo que identificar con lo latino? Con lo bueno, no tenés que hacerlo, digamos, pero sí es cierto que la gran mayoría de las influencias de la música acá no es precisamente de Inglaterra, digamos, pero es la que más les gusta, ¿viste? Porque quieren espejarse con eso, quieren ser europeos, tener ese aspiracionismo racial que hay, y bueno, lo lamento, pero es más, acá mismo en Paraná, no por bardear, pero uno de los primeros que sacó un disco, y porque tenía toda la guita y qué sé yo, un chabón blanco lleno de guita que se fue a no sé dónde, volvió y dijo, voy a sacar un disco. Se fue a Miami y volvió y sé. dijo, soy más Creo que todo porque yo soy coso, pagó una nota en el diario, pagó qué sé yo, y decía que era el primer disco que había, bueno, ese tipo de cosas que encima después y no trascendió nada, porque es eso, no hay sangre ahí, ¿me entendés? Solamente hay plata y... Creo que estamos hablando de la misma persona, pero también hubo en su momento la misma persona que decía que él hacía rap de barrio, digamos. Como no, que él se creía prácticamente un pandillero. Claro, y era toda esa crew y bardeaban a los que iban a la plaza también. Sí, y era un chabón. Y era un gángster, claro, digamos, y vivía en la Prida. Pero... vos estás dando más... No. Creo que no está acá en Paraná igual. Pero bueno, eso era lo que quería hablar un poco de la identidad, y me interesaba también ver esto de Juan Data. Yo sé que no iba a tener su opinión también, ahí ya estás tirando, preparándose. Van girando con la cabeza. Ajá. Bueno,